Hola, te damos gracias por pasar por nuestro canal y en esta ocasión vamos a hablarte de un género musical. El género musical que elegimos es el gospel. Pero, ¿por qué lo elegimos? Primero porque estamos haciendo un trabajo de investigación, por lo cual le mandamos un gran saludo a nuestro profesor Nicolás Gato. Y por otro lado, porque eh, quisimos buscar quisimos indagar en la historia de la música y encontramos que muchas de las cosas que nos gustan tienen la raíz en este género musical. Y quizás vos estés pensando, ¿qué tengo que ver yo con el gospel? Bueno, te preguntamos, ¿te gusta Whitney Houston? ¿O quizás a alguien en tu familia le guste Elvis Presley? ¿Alguna abuela, algún abuelo que haya escuchado a Aretha Franklin? O quizás a, a Louis Armstrong, por nombrarte algunos. Hay muchos más. Todas estas personas cantaron gospel. El significado de la palabra gospel del inglés es palabra de Dios o historia de Dios. Pero según la traducción del griego antiguo, en esta acepción de la palabra, Spell significa aliento o inspiración, por lo cual entendemos que el verdadero significado de la palabra gospel es canto inspirado por Dios. Les habíamos contado que los protagonistas de esta historia eran los esclavos africanos que eran traídos para trabajar en las plantaciones de azúcar y algodón en el siglo XVIII, en el sur de los Estados Unidos, más precisamente en los estados de Texas, Luisiana, Georgia, Florida, Carolina del Norte y del Sur, Virginia y Delaware. Los esclavos eran comunidades de oprimidos, de personas que cantaban no porque estaban felices, sino porque sufrían y ponían su mirada en Jesucristo, su Salvador. Fue poco las creencias religiosas que habían traído desde África y adoptaron la fe cristiana evangélica, que en esos tiempos se llamaba religión protestante. Trabajaban bajo el sol durante largas jornadas y su canto era producto de un alma sufrida, angustiada y cansada. Eran discriminados y maltratados por los blancos de los Estados Unidos, por eso usaban la música para desahogarse. En las historias de la Biblia encontraban un paralelismo con sus propias vidas, encontrando en ellas esperanza. La esclavitud africana ha sido una de las mayores tragedias de la humanidad. Sin embargo, ha dado grandes frutos a nivel musical. En el siglo XVIII, la Iglesia de Inglaterra comenzó a enviar misioneros a América. Este suceso chocó con los propietarios de las plantaciones en las cuales se encontraban los esclavos, porque alrededor de 1730 los negros llegaron en masa para escuchar a esos predicadores, a esos misioneros, y como resultado de esto se convirtieron en exhortadores también. Estos exhortadores fueron los primeros afroamericanos en realizar un papel importante en sus comunidades a finales del siglo XVIII. Así, el uso de la música en las reuniones religiosas, el carácter emotivo y las enseñanzas religiosas afectaron en gran manera a los esclavos. Para el año 1800 se aceleró el movimiento de evangelización que, además del cambio en el área personal de cada uno de ellos, producía un cambio en su actitud frente a los propietarios de las plantas. Este cambio obviamente que los beneficiaba, así que estaban bastante contentos. En algunas zonas los afroamericanos asistían a las asambleas de oración de los blancos, a veces se les autorizaba a celebrar servicios religiosos dirigidos por uno de los suyos, pero siempre bajo la supervisión de un blanco. O sea que ahí ya empezaban a mezclarse. En el ámbito religioso no había diferencias, en algunos lugares, en otros
esto estaba prohibido. El canto de los himnos religiosos constituía una parte importante de estas ceremonias, porque el mensaje de los textos era enunciado y hacía encajar palabra por palabra con las melodías que eran de fácil memorización y iban usando las escalas pentatónicas. De esta forma, este canto va a ir evolucionando y va a terminar derivando en algo que se llamó los espirituales. Los esclavos tenían un estilo musical propio. Ellos llevaban en África una vida basada en la música y en el baile. Y esto siempre estaba dirigido por una percusión. Entonces, ellos fueron mezclando esta percusión con la fe cristiana. El canto en ese tiempo se acentuaba con la participación de los oyentes. Había exhortaciones, había palmas y también un baile improvisado. De a poco, la música blanca europea se transformó y nacieron los llamados espirituales negros. La melodía de los espirituales negros suele ser pentatónica y tiene una constante improvisación melódica y textual. Hay frases musicales que se repiten con variaciones, siendo dirigido todo eso por el cantante principal y haciendo eco el coro. Entonces acá encontramos ese coro tan particular, tan representativo del gospel. De esta forma se va creando un patrón de llamadas y respuestas, siempre marcado con un pulso dado por la percusión. Los espirituales negros servían para que los esclavos se comuniquen en clave y burlen la vigilancia de los amos. A ver, una de estas situaciones se da en lo que se conoció como ferrocarril subterráneo. Este nombre se le daba, o sea, se describía una cadena de ayudantes clandestinos que podían obtener documentos falsificados y que ayudaban a la huida de otros esclavos de las plantaciones de algodón del sur para poder llegar al norte, donde los esclavos eran libres. Entonces, había temas como, por ejemplo, mantén encendida la lámpara, que era una señal que indicaba que eso era una casa segura. Entonces, mientras ellos trabajaban, estas canciones se iban repitiendo entre ellos. Entonces ellos iban incorporando estos conocimientos de forma que cuando ellos decidieran escaparse, sabían qué buscar, qué camino seguir, porque las canciones estaban codificadas. Los espirituales negros fueron evolucionando también, y esta evolución en la música gospel trajo la incorporación de una instrumentación y de armonizaciones más sofisticadas. La música ya no se limitaba a la escala pentatónica, sino que si bien siempre se reconocía esa raíz africana, se incorporaba la tradición oral y había una cuestión del género autóctono que los esclavos tenían, que también introducía la balada, la narración, la tradición oral de las tribus, de las hazañas de los héroes antiguos. O sea que ellos, al mezclar esta tradición oral, lo que van a hacer es incorporar los héroes, los personajes centrales del Antiguo Testamento como Abraham, Josué, Gedeón, Daniel. Y también encuentran en esto un paralelismo con la vida de ellos, porque, por ejemplo, así como el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, para ellos cruzar el río Jordán significaba cruzar de la esclavitud a la libertad. Y en el peor de los casos, cruzar la línea dejando el sufrimiento de esta vida para encontrar una vida de felicidad
celestial. Otro paralelismo, por ejemplo, se podía dar cuando Daniel sobrevive en el foso de los leones. Ellos lo tomaban como una forma de esperanza que vencía el temor. Así como Daniel venció el temor a esos leones y pudo pasar la noche sin que los leones se lo comieran, ellos también debían sortear una serie de vicisitudes, venciendo el temor a lo que estaban viviendo o venciendo el temor a tomar la iniciativa de escaparse.